Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de patología renal. Bien, podemos arrancar, digamos, hablando de patología renal con las malformaciones congénitas. Hay de distinto tipo, ¿eh? Puede ser que haya, por ejemplo, agenesia renal, que es directamente no se forma ni siquiera el esbozo del riñón. Por supuesto que la agenesia bilateral es incompatible con la vida. Otra cosa diferente es un riñón hipoplásico. El riñón hipoplásico se forma el esbozo embrionario, pero no se desarrolla hasta ser suficiente. Es la diferencia entre agenesia e hipoplasia. Otra de las malformaciones que puede haber es la duplicación del uréter, como vemos acá en el diagrama. El riñón pélvico, es decir, un riñón que queda en una ubicación ectópica, que se crucen, digamos, todo digamos, lo que es riñón y uréter de un lado al otro, eso, digamos, durante, por supuesto, el proceso embrionario, y el riñón en herradura que quedan fusionados y habitualmente es por el polo inferior renal. Estas son las malformaciones congénitas más habituales. Recordemos que se origina a partir del metanefros, que es la porción más caudal de ese tejido mesodérmico destinado a formar los riñones. Las enfermedades quísticas del riñón, como un tema aparte. Las enfermedades quísticas pueden ser algunos trastornos hereditarios, algunos son congénitos y otros son adquiridos. La clasificación de las enfermedades quísticas del riñón es bastante larga, digamos, pero vamos a hablar de las más relevantes. La displasia quística renal. Recordemos que la palabra displasia, tenemos que, digamos, fijarnos que a qué nos estamos refiriendo. En este caso, nos estamos refiriendo a una displasia de órgano, no de los tejidos en particular. Cuando la displasia es referida a los tejidos en particular, por ejemplo, un epitelio con displasia, estamos diciendo que tiene alteración en la maduración y el desarrollo de ese epitelio. Por lo tanto, se podría interpretar como peligrosa desde el punto de vista oncológico. Sin embargo, esta displasia, que es la displasia de órgano, es una displasia que quiere decir alteración en la formación y desarrollo, pero del órgano, no de los tejidos en sí mismos. La displasia quística renal es un trastorno que puede ser unilateral o bilateral. Por supuesto que la funcionalidad del órgano está marcadamente comprometida. Por lo tanto, si es bilateral, es incompatible con la vida. Pero la displasia quística renal unilateral es, de hecho, puede ser incluso un hallazgo. Fíjense la distorsión anatómica grosera que le saca funcionalidad al órgano. Histológicamente vemos cómo son tejidos que no tienen atipia, pero sí que tienen una distorsión en la disposición, es decir, arquitectural. Por eso que vemos estas dilataciones quísticas, algunos remanentes de tubos, algunos remanentes de glomérulo, incluso vemos, por ejemplo, cartílago, que no forma parte normalmente de la histología del riñón. La poliquistosis renal del adulto. Esta es una patología que es hereditaria. El problema acá está en una mutación de unos genes que se llaman PKD1 y PKD2. Esos genes lo que codifican es una proteína que se llama policistina. La policistina, ¿qué hace? Interviene en la adherencia de epitelios.
es decir, en la adherencia entre una célula con la otra. Y además, entre las células y la matriz conectiva. Por lo tanto, es una proteína de estructura que es importante. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Uno de los alelos tiene la mutación. El otro alelo, en el mundo, el otro alelo tiende a ser normal. En la mayoría de la gente va a estar en heterocigosis. Pero como es una enfermedad autosómica dominante, se va a manifestar igual. ¿Por qué? Porque del 100% de policistina que necesita el sistema para adherir epitelios y epitelios a la matriz, del 100%, resulta que el alelo sano va a aportar su policistina normal, pero el alelo mutado va a aportar policistina que es inadecuada al sistema. Por lo tanto, muchas de esas adherencias van a ser anómalas. Y el resultado es que, por ejemplo, en el riñón, causa que algunas células se comiencen a despegar de otras, generando estas estructuras quísticas. La poliquistosis renal del adulto es autosómica dominante y se manifiesta en la adultez, cuando la carencia parcial de policistina genera las suficientes alteraciones como que para que el riñón haga una insuficiencia. Por supuesto que ambos riñones, como una enfermedad hereditaria, ambos riñones están afectados. La policistina es necesaria también en otros órganos, por lo tanto, también genera alteraciones a nivel del hígado, de pulmón, de páncreas, puede generar quistes. A nivel del corazón, puede generar prolapso de la válvula mitral. Y a nivel del polígono de Willis en el encéfalo, puede generar aneurismas. Entonces, la poliquistosis renal del adulto es una enfermedad autosómica dominante. Como dijimos que la mayoría de las personas en el mundo que tienen poliquistosis renal del adulto están en heterocigosis, el alelo sano va a aportar policistina normal que por un tiempo va a hacer que, digamos, que el sistema funcione hasta que la carencia parcial de la policistina, por culpa de que el otro alelo no genera el pool suficiente de policistina, genere la distorsión suficiente como para que funcionalmente el órgano comience a hacer insuficiencia. Por eso es que se llama del adulto. Y acá vemos que hay una distorsión grosera del parénquima. Hay dilataciones quísticas porque la policistina anómala ha hecho que se comiencen a despegar los epitelios y entre el epitelio y la matriz. Por eso genera todas estas estructuras que son quísticas. Hay ciertas proyecciones papilares también características. En cambio, la poliquistosis renal infantil es una enfermedad también hereditaria, pero es autosómica recesiva. Es PKDH, se llama el gen. Y para que la enfermedad se manifieste, tiene que estar, como es una enfermedad recesiva, tiene que estar en homocigosis, es decir, ambos alelos mutados, tanto de progenitor paterno como de materno. Entonces, ahí hay carencia prácticamente total de la proteína. Entonces, ahí se manifiesta. Y por supuesto que se va a manifestar de entrada nomás. Por eso, porque no hay ningún alelo que genere la proteína. Por lo tanto, el sistema de entrada nomás, ni bien digamos, se constituyó la célula cigoto, ya comenzó a carecer de esa proteína, porque está en homocigosis. Entonces, por eso es que es infantil. Por eso que es una poliquistosis renal infantil.
y tiene otras características. Por ejemplo, la cápsula es más lisa respecto de la poliquistosis renal del adulto, es más rugosa, y las dilataciones de los, de los túbulos tienden a tener una disposición radiada. Fíjense que acá la cápsula es más lisa y la disposición es radiada, perpendicular a la superficie del glomérulo. Otras formas, aparte, digamos, de, de quistes renales, de enfermedades que generan quistes renales, es la medulloespongiosis. Como vemos acá, esta es la corteza y esta es la médula. Y acá se ve claramente que hay dilataciones de los túbulos de la médula. Entonces se llama riñón en esponja medular. Hay otra enfermedad quística adquirida que es asociada a diálisis. Genera esta situación con distorsión grosera del órgano, con múltiples formaciones quísticas. Los quistes simples son, son quistes que son muy comunes, que por lo general no generan ninguna alteración importante, pero sí que pueden ser diagnósticos diferencial de tumores. Pero en sí, salvo su ruptura y hemorragia, no generan suficiente alteración. ¿Qué puede causar las nefropatías? Todas estas nefropatías que estamos viendo. Lo que se conoce como síndrome nefrítico agudo, síndrome nefrótico, hematuria o proteinuria asintomáticas, insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Estos son términos que son, digamos, de tipo clínico. Veremos algunos porque es necesario vincularlo con la morfología. El síndrome nefrítico, ¿qué tiene? Tiene hematuria, se disminuye el volumen de filtrado y aparece hematuria, es decir, sangre en orina. Proteinuria ligera moderada, que baja la presión oncótica y por eso pueden aparecer algunas formas de edema. Tiene hipertensión por hipervolemia, porque disminuye el volumen de filtrado. Oliguria, porque se sigue conservando la reabsorción de sodio y agua, pero, digamos, disminuye el volumen de filtrado, por lo tanto, hay oliguria. Hay edema, primero palpebral y escrotal, y después se puede, digamos, sobre todo en miembros inferiores. Va a estar asociada más que nada a la pérdida de proteínas. Las causas pueden ser de causa primaria, es decir, que la culpa la tenga el glomérulo, o secundaria, enfermedades sistémicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica. Algunas asociadas a infecciones, como la glomerulopatía posinfecciosa y la glomerulopatía por inmunoglobulina A. Puede ser también una complicación de algunas otros trastornos. Bien. Entonces, acá lo que vemos es un dibujo esquemático, el aumento de la presión, la disminución del filtrado, la oliguria y, digamos, la hematuria. Bien, en cambio, el síndrome nefrótico, la proteinuria es mayor a 3,5 gramos día. En cambio, la proteinuria en el nefrítico era más leve. La hipoalbuminemia, pérdida o sea, la baja en el tenor de albúmina en sangre. Esto colabora de manera grosera con edemas y anasarca, o sea que el edema, digamos, importante, severo,
¿Por qué? Porque es la caída de la presión oncótica. Pueden tener complicaciones asociadas. Bien, ¿qué causas? Tenemos también causas primarias y causas secundarias. El síndrome nefrótico, entonces la hipoalbuminemia, la hiperlipidemia. Tenemos, digamos, podemos decir que algunas causas, por ejemplo, el síndrome nefrótico, la causa más común en adultos es una glomerulonefritis que se llama membranosa, y en niños, una enfermedad que se llama eh, por cambios mínimos, ¿no? O nefrosis lipoidea. Bien, vamos a ver algunas enfermedades glomerulares primarias. Primarias y secundarias, pero digamos que afectan al glomérulo en sí. Las glomerulopatías primarias, la lista es larga, pero vamos con las más importantes. Dijimos la glomerulopatía membranosa como la causa más importante de síndrome nefrótico en adultos, la enfermedad con cambios mínimos como la causa de síndrome nefrótico más frecuente en niños. La causa de síndrome nefrítico, una de las más frecuentes, es la nefropatía por IgA, es decir, por inmunoglobulina A. Y también la post-estreptocóxica. Esas son causas frecuentes de glomerulopatías primarias, tanto que generan síndromes nefróticos como nefríticos. También tenemos otras sistémicas que afectan, como dijimos, el lupus, la diabetes, la amiloidosis, como las causas, digamos, más comunes. Hay algunos trastornos hereditarios que son más raros, pero que están englobados dentro de algunos síndromes. Bien, en el glomérulo, recordemos, el glomérulo tiene un mesangio con sus zonas mesangiales, que es como el sostén del glomérulo, un ovillo capilar con endotelio fenestrado, la membrana basal y el podocito por fuera, que es el epitelio visceral. El espacio urinario es este que marco acá. Está marcado ahí, espacio urinario. Por lo tanto, cuando hay un ultrafiltrado, el ultrafiltrado, digamos, que genera el glomérulo, tiene que salir desde la luz del capilar, pasar el endotelio, pasar la membrana basal, pasar el podocito y recién llegar al espacio urinario. Entonces, la barrera renal, recordemos que tiene el endotelio, la membrana basal y el podocito. Por lo tanto, muchas de las glomerulopatías tienen, digamos, que ver con esa barrera hematorrenal. Por supuesto que también morfológicamente se puede afectar al mesangio. Bien, y esta célula que vemos por fuera es el epitelio parietal, que es lo que forma la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene ese espacio que tiene que estar totalmente libre y sin ningún punto de fusión, salvo en el pedículo de sostén. Bien, ¿qué es lo que hay que verle a las glomerulopatías? ¿Qué es lo que hay que evaluarle a los glomérulos? Hay que evaluarle la celularidad, si tienen o no hipercelularidad, la membrana basal y si el proceso ha generado cierta forma de depósito de matriz colágena, generando su hialinización y esclerosis. Entonces, por ejemplo, esta riñón, comparado con el normal que vivimos hoy, digamos, tiene un aumento de la celularidad. Por ejemplo, acá vemos que el espacio de Bowman, la cápsula de Bowman, tiene una proliferación celular. Estas se llaman semilunas.
Esto, digamos, hay que evaluar. La hipercelularidad nos dice, eh, nos va a dar una característica a ver qué tipo de glomerulopatía estamos viendo. La membrana basal, fíjense comparando con el glomérulo normal, la cantidad de material de membrana basal. La membrana basal se tiñe además con una coloración que se llama paz, que en este caso, digamos, la resaltaría más y podemos darnos cuenta que lo que está engrosado es la membrana basal. Y la hialinización y esclerosis. Por ejemplo, esto era un glomérulo, ¿sí? Y quedó todo reemplazado por tejido conectivo. Las lesiones histológicas pueden subdividirse en, que esto es importante, difusas. ¿Qué quiere decir? Que la patología afecta a todos los glomérulos. Focales, que afecta a algunos glomérulos sí y otros no. Generalizadas o globales, afecta de cada glomérulo afectado, que afecta a todo el glomérulo. Y segmentarias, que afectan parte del glomérulo. Es decir, una lesión puede ser, vamos a poner, eh, hay una glomerulopatía que se llama focal y segmentaria, es decir, que afecta a algunos glomérulos sí y a otros no, y que de los glomérulos afectados afecta a algunas partes del glomérulo y a otras no. Y mesangiales es cuando afectan el mesangio. Bien, ¿dónde está, cómo es la patogenia de la lesión glomerular? La lesión puede estar mediada por anticuerpos, es decir, por anticuerpos que van contra estructuras propias del glomérulo, que reaccionan in situ, o sea que están fijos en el glomérulo y que el anticuerpo va y ataca generando una reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque sean propios del glomérulo o porque los antígenos estén depositados en el glomérulo y el anticuerpo va contra ellos. O que es decir, este ítem número 1 sería por hipersensibilidad tipo 2, es decir, contra antígenos que están in situ o depositados in situ y el anticuerpo, como el cuerpo no lo reconoce, genera un anticuerpo que va y lo ataca, generando la reacción inflamatoria, o una lesión debida al depósito en el glomérulo de complejos antígeno-anticuerpos circulantes. Es decir, digamos, la hipersensibilidad tipo 3. Vamos a suponer un lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades infecciosas que generan antígeno y anticuerpo que van circulando y como el glomérulo es una suerte de colador, terminan depositados ahí generando la reacción inflamatoria. Otros anticuerpos citotóxicos, o sea, directamente contra células, contra componentes del glomérulo, y lesiones mediadas por inmunidad celular, es decir, una hipersensibilidad más de perfil tipo 4. Además, la activación de la vía alternativa del complemento, sobre todo con el C3. Entonces, se deposita complemento en el glomérulo disparando una reacción inflamatoria. Disparando una reacción inflamatoria, generando la inflamación del glomérulo. Entonces, tendremos distintos tipos. Acá, por ejemplo, vemos que está pintadito de violeta, una pelotita violeta, por ejemplo, de la membrana. Entonces, los anticuerpos que vienen atacan a la membrana basal por reconocerlo como antígeno. Acá vemos anticuerpos antimembrana basal glomerular. Entonces, digamos, toda la línea de la membrana basal va a tener pegados anticuerpos.
Pero hay otra, que los antígenos están situados en la superficie basal de las células epiteliales, es decir, están depositados en los podocitos. Por lo tanto, los anticuerpos circulantes se van a ir y se van a pegar. Estos van a generar un patrón diferente de disposición del anticuerpo. Por eso es que se puede hacer un estudio que se llama inmunofluorescencia, y cuando está pegada en toda la membrana basal, podemos evidenciar que el anticuerpo, que con un método que nos revela el anticuerpo donde está pegado de manera bien lineal, porque es toda la membrana basal que funciona como antígeno, presentando muchos antígenos, entonces se pega de manera lineal el anticuerpo. En cambio, cuando los depósitos son subepiteliales, es decir, por debajo de los podocitos, es un patrón más bien granular, porque no, en este caso la membrana basal sirve como un molde para el depósito de anticuerpos. En cambio acá no. Por lo tanto acá es lineal y acá es más granular. Anticuerpos contra antígenos depositados. Entonces, acá vemos cómo los complejos circulantes, digamos, pueden depositarse y generar, digamos, una disposición también más irregular. Acá lo que vemos que el anticuerpo se adhirió al antígeno, pero van de manera circulante y se depositan en distintas partes. Parte en la membrana, parte por debajo del epitelio, parte por debajo del endotelio. Entonces algunos son subendoteliales, otros son subepiteliales y otros en la membrana. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, la glomerulonefritis proliferativa aguda postestreptocóxica. ¿Qué es lo que va a causar? Generalmente dijimos un síndrome nefrítico. Entonces vemos que es un glomérulo que es muy hipercelular, muy hipercelular. Entonces, ¿por qué? Porque hay células inflamatorias, además hay proliferación de células endoteliales, proliferación de células mesangiales, y recordemos que como síndrome nefrítico puede obstruir también los glomérulos y comenzar a aparecer el ovillo capilar y comenzar a volcar eritrocitos que aparecen en orina. Recordemos que la hematuria es una característica del síndrome nefrítico. Entonces, se pueden también, digamos, ver que los inmunocomplejos están depositados y de manera granular en distintas partes, en la membrana basal, en el mesangio, y que esos inmunocomplejos están formados por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M y también complemento. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, acá la cosa está en que se rompe, algo interfiere en la cápsula de Bowman y comienza a volcarse, comienza a volcarse, digamos, de manera más grave ciertas proteínas, por ejemplo el fibrinógeno. Entonces comienza a irritar, la cápsula de Bowman, el epitelio, es decir, los podocitos tanto viscerales como parietales. Es un síndrome asociado a lesión glomerular grave. No corresponde a una forma etiológica pura, sino que puede ser el devenir de algunas otras formas de glomerulonefritis. Tiene una pérdida progresiva y rápida de la función renal, una oliguria intensa, puede causar la muerte por insuficiencia renal. El 50% no se identifica bien cuál es la causa, y generalmente forma semilunas. Entonces acá vemos cómo el ovillo capilar queda colapsado por una proliferación del epitelio que ocupa la cápsula de Bowman, constituyendo lo que son las semilunas. Entonces, hay una ruptura de la membrana basal y se vuelcan un montón de mediadores inflamatorios que irritan ese epitelio. Por eso es que
vemos que la inmunofluorescencia muestran, digamos, distintos patrones. Por ejemplo, acá el fibrinógeno está, digamos, bien evidenciado con la inmunofluorescencia y cómo ocupa ese espacio de Bowman, acompañando toda la proliferación, digamos, que, que genera la obliteración de la cápsula. La membranosa, dijimos que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Bien, puede ser primaria o secundaria. La mayoría de las veces es primaria. Bueno, ¿qué vemos acá? Morfológicamente vemos un engrosamiento bien grosero de la membrana basal. Acá vemos que con la coloración de Paz se tiñe de manera intensa la membrana basal. Esta imagen, en un contexto de un síndrome nefrótico, en un adulto, es para pensar, ¿no es cierto?, en una glomerulonefritis membranosa. Fíjense acá cómo la membrana basal tiene depósitos de este material que es lo que le causa el entorpecimiento a la membrana, al filtrado glomerular. La enfermedad con cambio mínimo, la nefrosis lipoidea. Ese es el más frecuente en niños. Con la microscopía, óptica, no se observa nada. El glomérulo está normal con la microscopía óptica, es decir, con un microscopio normal. Pero con el MET, es decir, con el microscopio por emisión de, digamos, de electrones, microscopio electrónico, ¿eh? Tenemos que hay fusión de pedicelos, es decir, se fusionan los podocitos y ahí se altera y comienza a perder proteínas y causar el síndrome. Recordemos que la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños tiene una respuesta excelente a esteroides, es decir, a corticoides. De hecho, no se lo biopsian, a los niños generalmente no se lo biopsian a menos que se sospeche otra cosa, pero es casi una prueba terapéutica. Si con el corticoide cede el síndrome en un niño, es para pensar que era nomás una enfermedad por cambio mínimo. Glomerulonefritis membrano-proliferativa. Bien, causa síndrome nefrótico en niños y adultos jóvenes, el 10 al 20% de los casos. Puede ser secundaria o primaria. Entonces, membrana proliferativa. Hay depósito de un material que es amorfo en la membrana basal, pero además hay proliferación celular, hay hipercelularidad. Tenemos de dos tipos. El tipo 1, el depósito es subepitelial, y el de tipo 2, el depósito es en la membrana. Pero causa síndrome nefrótico. La nefropatía por IgA también se llama enfermedad de Berger. Recordemos que es una causa de síndrome nefrítico y tal vez es la causa más frecuente de glomerulopatía en el mundo, glomerulopatía primaria. Bien, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el glomérulo tiende como a dividirse como en penachos. Hay cierta proliferación de las células mesangiales que vemos acá y un depósito del material que es acidófilo. Con la inmunofluorescencia nos damos cuenta que lo que se deposita es inmunoglobulina A y con eso se hace el diagnóstico. Bien, veamos algunas formas de glomerulopatía, por ejemplo, en la nefropatía diabética. Recordemos que la nefropatía diabética la diabetes tiene un impacto en tres partes del riñón. En los vasos, generando una esclerosis de los vasos con engrosamiento parietal. Además, una nefritis intersticial, fíjense en el infiltrado inflamatorio que está de fondo, y además la esclerosis del glomérulo, que puede ser global o puede ser segmentario, generando esta glomerulosclerosis nodular que se llama enfermedad de Kimmel-Wilson y que no es más que la afectación glomerular
casi patognomónica que ocurre en la diabetes. ¿Mm? Bien, acá vemos también como hay un incremento de la matriz, ¿Mm? Todo esto por la afectación, digamos, secundaria del glomérulo, una hipercelularidad y hay una esclerosis que comienza a ser parcial. Además, hay puede haber eventualmente una necrosis tubular, digamos como afectación renal también por parte de la diabetes, no solamente de la diabetes, sino también puede ser esto por otras causas. Por ejemplo, alguna nefropatía por ingesta de AINES, es decir, de, de analgésicos no esteroides. Bueno, muchas gracias.